todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle todo a Cristo. Yo me entrego con el fin de serle fiel. Y para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Levanta tu voz, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo a Cristo, todo a Cristo. Yo me entrego, yo seré. Yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo a Cristo, todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle. Levanta tu voz, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Quiero ser. Vamos a alzar nuestras manos delante. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Jesús, mi gloria será. Y aunque un día me
presencia, la cruz de Jesús, para mí, ¿quién es su salvación? Pues en ella llegó el Cordero de Dios, mi pecado y mi dolor. Muchas bendiciones en esta mañana maravillosa que mi Padre Celestial nos ha regalado. Una mañana más para poder adorar y bendecir al Eterno con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Sean muy bendecidos. Declarando sobre el pueblo, los hijos, los hermanos. Dios derrama gloria, el Padre Celestial derrama esa unción, esa presencia, ese cuidado, esa protección divina. Que todos juntos, unidos, nos rindamos delante de esa maravillosa presencia, esa maravillosa unción. Así que muchas bendiciones a todos en esta mañana, muchas bendiciones en esta preciosa mañana, a todos donde usted se encuentre. Declaro la presencia, declaro el poder de Dios, la unción del Dios Todopoderoso, la unción del Alfa, la Omega, el principio y el fin. Sea sabe usted, la bendición del Eterno le cubra a usted sus generaciones. Mi Padre bendiga tu entrada, tu salida desde ahora y para siempre. Para que tú adores al Señor en esta mañana. Por siempre, oh, yo siempre amaré esa. Qué bueno, Dios. Muchas bendiciones a todos, muchas bendiciones a todos, muchas bendiciones en esta preciosa mañana a todos y cada uno de ustedes. Amén. Le invito para que ustedes comparte este link, que muchas personas se conecten en esta mañana maravillosa. Bendecimos al pueblo. Comparta esto con su familia, con sus contactos, con los demás hermanos de la iglesia. Compártalo. Vamos a adorar al Señor y vamos a aprender un poco la palabra. Dios es bueno, Dios es un Dios todopoderoso. Y estamos aquí parados en la presencia del Eterno, bendiciendo al pueblo, bendiciendo a la iglesia, bendiciendo a los hermanos. Amén. Vamos a seguir confiando en nuestro Padre en medio de todo lo que usted puede ver alrededor del mundo. Dios está allí. Así que declaramos al Padre que nos rendimos delante de Él, delante de su presencia. Y le invito a que usted adore al Señor esta mañana. Adórelo, adórelo, adórelo. Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser. Y ramande beshete rebeke. Nos rendimos delante de ti. Nos rendimos delante de tu presencia. Nos rendimos delante de la presencia santa. Nos rendimos nuestra voluntad. Rendimos todo nuestro ser delante de esa presencia maravillosa. Delante del Dios que creó los cielos y la tierra. Nos rendimos en adoración. Nos rendimos en alabanza. Mi Padre, mi Padre. Rendimos a tu presencia, nos rendimos delante de ti, delante de tu presencia. Dile al Señor esta mañana, dile al Padre esta mañana, yo me rindo delante de ti, delante de tu presencia maravillosa.
gloriosa, me rindo, mi Padre Celestial, reconociéndote a ti como el único Dios todopoderoso, reconociendo que mi ayuda, mi socorro viene de ti, de tu gloria, de tu presencia. Mi socorro viene de ti, Adonai Shaddai. Mi socorro viene del Dios todopoderoso. Mi socorro viene del Dios omnipotente. Mi socorro viene del Dios omnisciente. Mi socorro viene de Adonai, del Shaddai, de Elohim. Mi socorro viene de ti, Padre. Dios santo, Dios maravilloso. Te adoramos delante de ti, te adoramos delante de tu maravillosa presencia. Quiero ser Vamos a decirle al Señor, dile a mi Padre Celestial, delante de ti, delante de tu maravillosa presencia. monte Calvario. Estaba una cruz, Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo. emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Aleluya. Oh, yo siempre amaré Esa cruz. esa cruz. Jesús, mi gloria será. Y aunque un día me mi corona Jesús me Gracias. la cruz de Jesús para mí, quien es su razón, pues en ella llevó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Vamos, levanta tu voz en esta mañana y adórale con todas tus fuerzas. Dile, mi Padre, siempre te amaré. Amaré tu presencia, amaré tu gloria, te amaré a ti. Padre, que mi amor por ti aumente cada día más y más. Aumente tu presencia en mi vida. Y en esta mañana oramos delante de ti, delante de tu maravillosa presencia, clamando a ti, clamando delante de la presencia del Dios Todopoderoso, pidiéndote a mi Padre Celestial que Él intervenga, que Él obre, que Él ministre, que Él toque los corazones, que Él toque las vidas. Y mi Padre Celestial, en esta mañana, derrame una gloria sobrenatural sobre todo el pueblo, sobre todos los hermanos, sobre todos los hijos espirituales, sobre todos nuestros familiares, clamando delante de ti, mi Padre Celestial, para poder caminar en esta revelación de tu amor, en esta revelación del poder tuyo, en esta revelación de la presencia santa, en esta revelación de la gloria, de la unción, de la presencia, del poder tuyo. Dígale, Señor, esta mañana me rindo delante de ti, me doblego mi voluntad, doblego mis deseos, y me preguntaré, como preguntó un día el salmista cuando miró los montes, los problemas, las situaciones, cómo los rodeaba los enemigos, y cómo él puede decir, Señor, mis enemigos me han rodeado,
Pero yo declaro en esta hora que mi socorro viene del Eterno, del Dios que creó los cielos y la tierra. Mi socorro, mi bendición viene del Eterno. De allí viene mi provisión. De allí viene mi sanidad. Miramos a esa cruz, no solamente mirando lo que Él murió un día, pero también resucitó. La palabra de Dios dice, mi Padre Celestial, que tú en aquella cruz del Calvario exhibiste públicamente triunfante sobre principados, poderes, todo aquello. Dice que tú lo derrotaste en aquella cruz del Calvario. Por eso en esta hora nosotros nos humillamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Nos doblegamos y te adoramos y te bendecimos y te engrandecemos y te damos gloria, te damos alabanza. Nos humillamos delante de ti. Dígale, Señor, yo me humillo. Te pido perdón por todo pecado, toda ofensa, toda falta. Te pido perdón. Que la sangre preciosa del Hijo del Dios vivo me limpie de todo pecado. Tu palabra dice que cuando estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias por esta sangre maravillosa. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Santo de Israel. Gracias por poder adorarte y bendecirte. Gracias por un día más. Gracias, mi Padre. Gracias, eterno del Dios vivo. Gracias, mi papá lindo. Gracias, papá. Gracias porque podemos decir abiertamente, Padre eterno, Padre santo, Dios todopoderoso. Gracias, Señor, y venir delante de tu presencia confiadamente, postrarnos en tu presencia, sabiendo que tú nos oyes, sabiendo que tú estás allí, sabiendo, mi Padre celestial, que tú, mi Señor santo, no nos rechazas. Gracias, Santo de Israel, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por las promesas que se convierten en esa palabra profética que establece tu reino, tu justicia en nuestros corazones y en nuestras vidas. Mi Padre, en esta mañana oramos delante de ti, pidiendo tu misericordia por todos los habitantes de la tierra. Pedimos, Señor, tu refugio. Pedimos, Señor, tu intervención en todo asunto, en toda situación, en guerras, en hambre, en medio de toda esa situación que tu palabra lo dice. Guárdanos, cuídanos, cuida a tu pueblo, cuida al inocente. Clamamos por la viuda, por el extranjero, clamamos por ese niño, clamamos, Padre, por aquel que está siendo perseguido, clamamos, mi Padre, por gente que ha perdido familias, clamamos delante de tu presencia para que la salvación, la redención se active, Padre. Y en esta temporada mucha gente sea salva y muchos vengan al conocimiento de ti, de tu palabra, de tu unción y tu gloria. Nos humillamos delante de ti. Y tu palabra dice que cuando veamos todas estas cosas que están aconteciendo, dice que velá y orad para poder resistir en el día malo. Velá y orad para no caer en tentaciones. Yo te pido en esta hora por el pueblo, por los hijos, las hijas espirituales, el pueblo, para poder ser fortalecidos con toda potencia del hombre interior por tu espíritu, por tu palabra, por tu unción, por tu revelación. Clamamos delante de ti, quebrantamos el espíritu de confusión que está siendo lanzado en el mundo entero. Toda confusión, todo aquello que el enemigo quiere venir a confundir, quiere venir a retrasar tu plan, todo aquello que quiere hacer el enemigo, que mucha gente retrocede, lo quebrantamos y te pedimos en esta mañana. Toca, Espíritu Santo, toca, Espíritu Santo, toca, Espíritu Santo, toca, Padre, corazón nuestro, corazón de los hijos del pueblo, tócalos, que no retroceda. Clamo delante de ti, clamo delante de ti por tu pueblo, clamo delante de ti por tu iglesia, clamo delante de ti por todos aquellos que tú nos has dado para que les cuidemos como pastores, que están debajo de esta cobertura. Yo clamo, Señor, que ninguno se pierda, que ninguno deje cumplir propósito y destino. Clamo
para que tú hables el corazón de tu pueblo. Habla, mi Padre. Habla, mi Padre. Habla el corazón de cada hijo. Habla el corazón de cada hija. Habla, Padre. Háblales. Toca, mi Padre. No permita que dureza entre en nuestro corazón. Padre mío, ablanda el corazón. Todo corazón duro, Señor, trátalo. Por tu gloria, por tu unción, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te lo imploramos. Te lo suplicamos. En esta mañana, mi Padre. Aquellos, mi Padre, que hoy día están desanimados, aquellos que un día se han retrasado, aquellos que un día se han dejado, Señor, yo te imploro, tócalos, háblales, habla el corazón, habla su mente, habla su vida. Dios mío, háblales, Padre. Dios mío, reargúyeles, convénceles, háblale, mi Padre. Derrama tu gloria, háblale a través de sueños, háblale, Señor. Yo te pido que donde nos metamos, donde vayamos, ahí está la gloria, ahí está la presencia. Así como dijo el profeta, ¿a dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? Señor, hoy a lo más profundo del mar, allí tú estás. En lo más alto de una cumbre, allí tú estás. Al norte, sur, allí tú estás. Tu gloria nos cubre. Yo te pido, mi Padre, que se active esa persecución santa para poder hacer tu propósito y tu voluntad. Padre mío, aquel que se ha apartado, aquel que ha abandonado, aquel que no está haciendo lo correcto, aquel que está desanimado, cansado, aquel que está fatigado en el camino. Yo te imploro en esta mañana, tócalo, Padre, levántalo, derrama fuerzas nuevas, derrama bríos de lo alto, tócalo, Padre, tócalo, Señor, sana ese corazón, sana esa mente, toda mente que ha sido atacada, Dios mío, con error, con tantos pensamientos, mi Padre. Yo te pido que tú lo liberes en esta mañana. Personas que están batallando con enfermedades, yo te pido sobrenaturalmente venga la gloria, la unción del Espíritu Santo, tocando y sanando. Y en medio de todo este caos que está alrededor del mundo, con la palabra lo dice, cuando ustedes vean que las tinieblas cubran las naciones, y literalmente las tinieblas se han desplazado, allí está la gloria. Tu palabra dice que la gloria será derramada en esta temporada. Yo clamo por un mover de tu gloria, ese mover que toca, que libera, que salva, que sana. Clamamos delante de ti, clamamos delante de ti, clamamos delante de nuestra presencia, intercedemos. Empieza usted a clamar allí y decirle, Espíritu Santo, dígale al Señor, Espíritu Santo, dígale, toca mi corazón, dígaselo, toca mi vida. Y si usted hoy día está cansado, si usted hoy día tiene fatiga, si tiene luchas, dígale, Espíritu Santo, yo clamo a ti en esta mañana, yo clamo delante de ti. Dame fuerzas a seguir adelante, dame fuerzas, derrama tus bríos nuevos sobre mi vida. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Derrama tu gloria, dígale, Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria sobre mi vida, derrama tu gloria sobre mi vida, derrama tu gloria, Espíritu del Dios vivo. Te imploramos esa misericordia, esa nube de gloria que descienda, que descienda, que descienda, que descienda, que descienda, Amashiterebe, que rabashanda, que descienda, mi Padre, y rabando, rabashanda, Kashiterebe. Padre mío, aquellos que hace mucho no oyen tu voz, esta mañana, que oigan con claridad la voz del Espíritu Santo, oigamos con claridad la voz tuya, que venga un hambre tan profunda que podamos escudriñar, meternos en la revelación, meternos allí en la dimensión, meditar de día y noche esta palabra, que entonces harás prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Meditamos de día y de noche en los dichos de tu boca, meditamos de día y de noche en tu presencia, en la revelación, en los dichos de tu boca. Esta palabra para nosotros no es gravosa, al contrario, trae con alegría. Lo clamo delante de ti. Yo te imploro ahora, usted que está allí, si puede levante sus manitos o ponga sus manos en ese teléfono como punto de contacto. Yo clamo al Padre. Te pido, Espíritu Santo, toca, Padre mío, tu Espíritu toca, de acuerdo a la necesidad que tiene tu pueblo ahora, que tiene las personas que están escuchando esto, que irán a escuchar esto más adelante. Yo te pido, de acuerdo a su necesidad, la
presencia tuya toque, la presencia tuya sanadora ahora venga, la presencia tuya liberadora, la presencia tuya venga fortaleciendo, obrando milagros, tocando esa mente, tocando ese corazón, hablando el corazón de ese hombre, esa mujer, de ese hijo, esa hija, tocando su vida. Toca ahora, Espíritu, toca ahora, Espíritu, toca ahora. Derrama fuerza, recibe fuerzas más ahora, recibe fuerzas ahora, recibe ahora mismo. Lo que tú necesitas de parte del Eterno, recíbelo ahora, recibe ese milagro creativo en tu órgano, en tu cuerpo, en tus órganos, ahora mismo. Ahora recibe ahora, recibe. Toda mente cautiva, toda mente que está siendo atacada por pensamientos de diferente índole, de derrota, de fracaso, que te impiden caminar en el Señor, ahora se libre. Esa mente le declaro libre, ese corazón que le cuesta perdonar, ahora el Padre a través del Espíritu Santo te da las fuerzas para perdonar y para liberar a esas personas que te causaron daño. Ahora mismo recibe ahora. Todo lo que el Padre tiene para ti ahora, recíbelo ahora por el poder de la unción del Espíritu Santo. Proclamo, mi Padre Celestial, que todo lo que tú necesitas, revelación, conocimiento, sabiduría, recíbelo ahora. En el nombre de Yeshua Mashiach. Qué lindo Dios. Adora al Señor por un momentico, si puedes respirar profundo, respira y suelta. Y Padre, respiro tu gloria, respiro tu unción, respiro tu liberación, respiro tu espíritu. Vamos, respira profundamente y suelta ahora en el nombre de Yeshua Mashiach. Te adoramos, Rey, te bendecimos. Qué lindo Dios, muchas bendiciones a todos, buenos días a cada una de las personas que se conectan esta mañana. Sean muy bendecidos, sean extraordinariamente bendecidos. Qué lindo Dios, amén. Y le pido a todo aquel que pueda, trate de compartir esto con alguien, trate de mandárselo a su hermano, su hermana, su familiar, para que juntos podamos adorar al Señor y aprender un poco de la palabra, amén. Bendecimos a tu familia, bendecimos tu casa, bendecimos todo lo que tú eres, amén. Dios sobrenaturalmente te va a sorprender con milagros, señales, prodigios, maravillas, para que tú camines en esta dimensión de la gloria, de la unción del Espíritu Santo. Ok, amados, vamos a entrar un poquito a la palabra. Le pido por favor que todos nosotros nos levantemos a orar los unos por los otros, amén. Hay que levantar un clamor muy profundo. Si usted por mucho tiempo no ora, le invito a que usted ore. Muy interesante, muy importante, sobre todo en esta temporada, para que el pueblo se levante a orar y a clamar. El pueblo ore los unos por los otros, muy importante en medio de esta situación que estamos viviendo. Dios va a hacer algo sobrenatural, Dios va a alentar tu corazón, Dios te va a dar a ti una dimensión de gloria muy fuerte para que sigas caminando en fe y que nunca te apartes, amén, de la presencia, de la gloria y de la unción del Espíritu Santo. Yo declaro que pronto serás sorprendido con señales, prodigios, maravillas. El Señor se levanta a favor tuyo, te rodea de gloria, te rodea de esa presencia y te cuida. Imagínate cuánto hay que agradecerle al Padre por ese cuidado tan grande que ha tenido para con nosotros. En medio de cualquier cosa, usted tiene que mirar lo bueno que Dios ha hecho. Por eso usted levántese. Y una de las cosas que uno tiene que generar ese agradecimiento, decir, Señor, ¿cómo yo no voy a ser agradecido contigo si nos libraste personalmente? Yo nunca me canso de darle gracias al Padre. Nos libró de una pandemia, no familias, Dios mío, tantas personas fueron afectadas de una tan terrible por esto. Nos guardó, nos cuidó, nos fortaleció, nos dio provisión. Somos sobrevivientes de una pandemia impresionante, donde mucha gente lamentablemente no está con nosotros. Personalmente el año pasado a mí me sanó de un cáncer
como yo no darle gracias. Y hoy puedo darle gracias junto con un grupo de hermanos que teníamos pautado viajar a Israel. Tendríamos que haber viajado el anterior miércoles pasado, y Dios dijo, no, no van a viajar, yo lo voy a guardar y cuidar. Y hablando con mi esposa, nosotros de un principio habíamos pactado hacer este viaje 2 semanas antes. Si se hubiera hecho la fecha primera, nosotros hubiéramos estado ya en el medio de este conflicto, pero Dios lo guardó. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con Dios? ¿Cómo no estar agradecido? Porque cada día Él derrama algo nuevo, cada día Él derrama algo fresco. Así que yo te invito a que usted, en vez de estar meditando y veces en cosas un poquito fuertes que suceden en nuestras vidas, medite en lo bueno, medite en la misericordia del Altísimo, medite en lo que el Padre está haciendo en usted, en su casa, en su familia. Así que vamos a entrar en esa dimensión. Ok, amados, vamos a enseñar en esta mañana y vamos a trabajar esta semana acerca, le puedo poner como un título, sea lleno del conocimiento de su voluntad, sea lleno de todo el conocimiento, esa es la palabra, de todo el conocimiento de su voluntad. ¿Ven? Entonces, hay que saber primeramente definir lo que es la voluntad de Dios. ¿Ven? Muy interesante y muy poderoso usted definir esto para saber orar de acuerdo a la Escritura. Y creo que el Espíritu Santo quiere que en esta temporada, todo lo que estamos viviendo, hay que orar fuertemente por la voluntad de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, ¿no? Muy importante esto. ¿Por qué? Porque en medio de crisis, en medio de cualquier circunstancia que estamos viviendo, muchas veces las circunstancias te pueden mover, empujar a tomar decisiones que tal vez no es la voluntad expresa de Dios. Entonces, todo el día, todo el tiempo, en cualquier temporada, usted tiene que tomar decisiones. Y la palabra enseña, en este caso, cuando usted busca un poco en los diferentes diccionarios y diferentes significados de esta palabra, según la perspectiva judía sobre hacer la voluntad de Dios, se encuentran 5 preceptos centrales para ellos, ¿no? Para los judíos, para los hebreos. Primeramente, creación. Segundo, pacto, que es el halakha, caminar con Dios, la Torah, la ley escrita, y el misma es el mandamiento. Entonces, para ellos, estas son las diferentes tipos de la voluntad de Dios expresada. Bueno, primeramente, la creación, de poder ver la voluntad del Padre cuando creó. Y dice la palabra que Dios vio que todo esto era bueno. Cuando Dios dijo sea la luz fue hecha y empezó a crear todo esto. Entonces, aparte de esa creación tan sobrenatural, establece el pacto, que es la manera como de Dios restaura el ser humano, y también es caminar con Dios. Acuérdense de un texto que la palabra enseña, dice que un hombre llamado Enoch dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, caminar con Dios, caminar con Dios es caminar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su precepto. Ven, cuando usted y yo caminamos fuera de su voluntad, prácticamente nosotros nos hacemos independientes de Dios, no queremos caminar. Ok, voy a bajar un poquito la música. Bueno, es que no tengo los demás controles, tenía una aplicación para... Perfecto. Si la música se sube un poquito. Antes tenía un programa que no sé qué se me hizo cuando cambié la computadora. Ok. Importante esto es saber la voluntad del Padre, saber los designios de Dios. Amén. Y entonces vuelvo a repetir para que ustedes, amén. Gracias a ustedes por decírmelo, y gracias a que estoy mirando lo que usted escribe. Muchas veces no lo leo y me demoro, pero gracias al Padre. Vamos a trabajar en esto porque me gusta tener un poquito de música de fondo, pero vamos a mirar cómo traducen esto. ¿Ven? Entonces, para los judíos, en cuanto a la voluntad, amén, ellos le definen de la siguiente manera. La voluntad de Dios se encuentra en 5 conceptos o preceptos centrales que para ellos lo han definido. Primeramente, la creación. O sea, uno debe entender que fue la voluntad del Señor haber creado el mundo y haber creado al ser humano. ¿Ven? O sea, cuando usted mira todo esto, usted necesita, y sobre todo en esta temporada, estamos viviendo de gran confusión, de muchas personas ven lo que está sucediendo y como no conocen en sí la escritura, muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que está pasando alrededor del mundo. O sea, hay una confusión política alrededor del mundo
fuertísima. O sea, la sociedad está confundida, la gente, mucho no conoce la voluntad expresa en sus vidas, hay gran confusión, la gente no tiene identidad. Entonces puede ser, podemos ver, incluso está hablando de una generación tipo cristal que cualquier cosa lo rompe, y habla de esa generación de relevo que es esa generación de hierro que son echados para adelante, que no retroceden. Entonces todo esto, cuando usted considera que esta generación es una generación que cualquier cosa lo saca de su enfoque, cualquier cosa lo mueve. Aparte de todo esto, nosotros como creyentes en la palabra necesitamos pedir al Señor, y esto es algo que tiene que ser constante en nosotros, decirle: Señor, dame hambre de ti. Dame sed de la palabra, dame hambre de la palabra, dame deseo de escudriñar la palabra. Una cosa es leer la palabra, otra cosa es escudriñar la palabra. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que hay que hacer bien fuerte, aparte ellos la definen primeramente creación, luego pacto. Recuerde que cuando el ser humano, Adán y Eva fallaron, luego para Dios establecer o establecer su voluntad, lo estableció a través de pacto, el pacto de Abraham, el pacto que hizo con Noé. Entonces, aparte de todo eso, está otro punto que ellos definen, que es caminar con Dios. Caminar con Dios. Y en este caso, usted sabe que la palabra dice que no caminó con Dios, y la palabra dice que Dios se lo llevó. Es un prototipo del rapto de la iglesia, un prototipo de lo que sí Dios se ha llevado gente que no conocieron la muerte. Entonces usted puede ver, y aparte ellos también definen que para poder caminar en la voluntad de Dios está lo que ellos llaman la Torá, que es la ley escrita o la ley oral, y también está el mandamiento. Esto es muy importante para ellos. Entonces, cuando usted mira esto, recuerde que el Señor Jesucristo establece todo eso bajo los mandamientos, amén, que Él estableció a los hebreos, a los judíos. Entonces, de allí se define todo lo que es la voluntad del Señor, y también podemos decir que la voluntad de Dios también puede verse de su lado activo, como una decisión, deseo, una elección consciente de hacer algo. Bueno, entonces el Antiguo Testamento confirma de que Dios existe, que Dios es el Dios de Israel, y que Dios estableció su voluntad. Y en este caso, hay una cosa que usted necesita definir esto, que Dios en su voluntad, por eso Dios dice en una parte de la Escritura, dice: y pongo delante de ti la vida y la muerte, pero dice: yo deseo que tomen la vida para que vivan. Ese es saber la voluntad expresa de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, usted necesita entrar en esa revelación y estar consciente. Un ejemplo, por decirle algo fuerte, un ejemplo. Yo puedo tomar cualquier tipo de decisión. Incluso el apóstol Pablo llegó a decir lo siguiente: todo, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Incluso dice el Señor que los ungidos, usted sabe que Dios separa antiguamente. Esa gente separada es gente que, un ejemplo como Gedeón, que fue nazareo, nacimiento, que lo separó Dios de nacimiento, del momento de su nacimiento, y le dio ciertas ordenanzas a sus padres: este hombre no puede comer esto, no puede hacer esto, no puede tocar muerto, no puede. Entonces, ciertos preceptos para apartarlo para él. Hoy día nosotros también, si somos separados para Dios y por Dios, nosotros necesitamos conocer qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, sobre todo en medio de una gran confusión, en medio de situaciones que se están presentando tan fuertes. Usted necesita conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, definitivamente necesitamos conocer el poder de la palabra. Entonces, aquí, cuando usted medita en todo esto, usted necesita algo que necesitamos considerar el día de hoy. Si yo anteriormente tomé decisiones en mi vida, y yo veo que esas decisiones que yo tomé, en vez de acercarme a Dios, me alejaron a Dios. Ayer estaba hablando con alguien y yo le decía a esa persona, y le dije: mira, yo quiero que tú medites tu vida de aquí, medita tu vida para adelante, para atrás. Mira para adelante, mira para atrás, mira aquí, mira allá, y mire dónde usted cometió errores, no para que se condene. Ese es el consejo que siempre doy a la gente, sino para que usted aprenda. Y usted dice: yo llegué a caer en esta situación por una mala decisión que tomé, no consulté a Dios, hice lo que yo quise hacer, y esto me trajo circunstancias. Entonces yo dije: es una sabiduría usted meditar en su vida para atrás, para adelante, para arriba y para abajo, y decir dónde yo fallé,
yo qué cosas hice que desagradó a Dios. ¿Será que yo en esta situación, en esta decisión, yo consulté a Dios o simplemente tomé esa decisión porque quería tomarla, porque tal vez recibí el consejo de alguien que no caminaba en ese temor de Dios y por esa razón vinieron ciertas circunstancias? ¿Ven? Entonces, aquí es algo hay que definirlo, incluso qué consejeros me rodean, qué gente me rodea. Recuerde que la escritura dice que la multitud de consejeros, ahora, ¿qué tipo de consejeros es lo que me está rodeando? Porque si son consejeros que no conocen al Eterno, que no tienen temor de Dios, me darán un consejo de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a lo que ellos ven, pero no es el consejo correcto de Dios. Entonces es muy importante yo rodearme de gente que tenga temor de Dios para poder escuchar. Amén. Incluso la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Eso es algo definido y la palabra lo enseña. Entonces, cuando yo estoy buscando la voluntad del Padre, tengo que tener mucho cuidado con quién yo me reúno. Se ha enseñado tanto eso, pero usted toma su decisión, ¿cierto? Aquí Aquí simplemente se enseña, Dios te habla y uno tiene que decidir. Ahora, aquí en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo define algo muy interesante y me gusta mucho porque me gustan mucho las oraciones apostólicas, porque como apóstol usted necesita conocer esto para poder orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y esta gente te maneja unas revelaciones muy interesantes, muy poderosas, y uno tiene que usar ese contexto para poder orar por la gente que el Padre te ha entregado para que tú les ayudes. Y la oración de un hombre de Dios es muy importante por su gente. Eso usted, o sea, yo como apóstol, como pastor, lo he definido, lo he recibido y usted camina en esa revelación. Mucha gente no ha recibido esta dimensión de revelación que es el hecho de que un hombre de Dios ore por ti. Mucha gente incluso dice, no, yo oro, yo también sé orar, usted no tiene necesidad de orar por mí. Entonces, uno respeta eso, pero en la decisión, en la voluntad del Padre, Dios ha puesto gente que le ha puesto cierta responsabilidad, ciertos mantos los cubren, que son gente que puede mover cosas que bajo una unción y bajo un manto y una autoridad otras personas no pueden mover. Pero este hombre define lo siguiente: por esta razón, amén. Dice, también nosotros desde el día que lo supimos, o sea, supimos de su conducta, de que ustedes caminaron en la revelación de la palabra, vinieron a Cristo. Entonces está hablando no solamente de él, sino usted está hablando de todo el conjunto de los apóstoles, de su equipo ministerial. Recuerde que el apóstol Pablo no solamente representa a él, sino que él manejó un equipo. Él tenía gente que trabajaba para él. El domingo estuvo interesante la enseñanza que dio la pastora Elena, porque habían dos mujeres allí en la iglesia de Filipos, donde dice que primeramente él define, su nombre está escrito en el libro de la vida, ellas caminaron conmigo, fueron mis compañeras de milicia, pero ahora tienen ciertos conflictos entre ellas. Entonces incluso le pide a un amigo fiel de ministerio y dice, ayúdales para que ellos resuelvan esa situación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como no conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, muchas veces nosotros peleamos en contra de todo eso y en vez de colaborar con Dios, nos resistimos. Y cuando usted se resiste a la voluntad de Dios, naturalmente nos estamos rebelando en contra de esa voluntad eterna, ¿no? Entonces dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Mire la dimensión de esto, muy importante, que usted esté bajo una cobertura de oración. Entonces, aquí hay una cosa que usted necesita conocer en este caso. Primeramente, dice la Escritura que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas y le ha dado cierta dimensión de revelación y responsabilidad. ¿Ve? Entonces, el apóstol Pablo tomó esto muy en serio. Muy interesante esto, tomar. Por eso, cuando usted conoce la voluntad de Dios en su vida, usted toma las cosas de Dios en serio. Esto no es un juego, es una responsabilidad que usted el día de mañana tiene que darle cuenta, rendirle cuenta a Dios por su llamado, por su responsabilidad. Pero también el apóstol Pablo, no solamente él oraba por la iglesia, él intercedía por la iglesia, intercedía fuertemente por la gente que Dios le había dado, sino que aparte él le decía a ellos, oren por mí, ustedes también oren por mí para cuando yo abra mi boca se me sea dar revelación. Incluso decía, oren por mí porque en tal lugar se me ha abierto una gran puerta, pero también hay gran resistencia.
Entonces, él decía, oren o sea, hay una oración que se tiene que hacer de la parte apostólica hacia la iglesia, los pastores, los ministros, padres espirituales, hacia la iglesia, a sus hijos, y también Dios, los apóstoles decían, oren ustedes por nosotros. O sea, esto es de parte y parte. Entonces, el apóstol definió esto: yo, del momento que hemos sabido ustedes de su fe en la palabra, hemos conocido que ustedes aceptaron a Cristo Jesús, no cesamos de orar por vosotros, de rogar. Mira lo que de este hombre decía: rogar es una dimensión de oración más fuerte que una simple intercesión, de rogar, de suplicar. Amén. Mira lo que este apóstol menciona, de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, mire, yo voy a mirar aquí, que me gustó mucho esta traducción también que leí. Dice, por esta razón, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros, pidiendo específicamente, mire, pidiendo específicamente. O sea, hay que ser bien específico de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Mire, antes de orar para que Dios te prospere en dinero, te prospere y te traiga el esposo que tú no tienes, o la esposa o el negocio, antes que nosotros oremos para romper lo que sea, este hombre dijo, voy a orar, porque ¿qué sucede? Dios te puede dar a ti $1.000.000 ahora, pero tú tienes la sabiduría para invertir esto. Dios puede traerte el matrimonio, el esposo o la esposa, pero tienen la sabiduría, la guianza divina para sostener ese matrimonio. Incluso hoy día hay matrimonios que lamentablemente, por falta de conocimiento de la revelación de la palabra, no se conducen de acuerdo a lo que está establecido. Incluso podemos decir, hay gente que tiene llamado, hay gente que tiene propósito, pero por desconocimiento de la voluntad de Dios en su vida, muchas veces deciden tomar una decisión completamente diferente. Entonces, dice, nosotros oramos específicamente, pedimos a Dios específicamente que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Entonces, una de las primeras cosas que uno necesita hacer, sobre todo incrementar oración en esta temporada, es orar al Padre para que todo el pueblo, todos nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad, llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, cuando una cosa está llena, no le cabe otra cosa, ¿sí? Si usted está lleno del conocimiento de su voluntad, automáticamente cuando venga el error no va a tener cabida, cuando venga el engaño no va a tener cabida. Entonces, aquí, cuando usted tiene el conocimiento de Dios, usted tiene, y para hacer usted necesita ser lleno de la palabra del Eterno. Entonces, cuando este hombre oraba, cuando él decía esto, yo quiero y oro para que usted sea lleno de toda la voluntad, del conocimiento, de su voluntad, con toda sabiduría espiritual. Mire que hay una sabiduría espiritual. Hemos enseñado esto, el libro de Santiago lo define bien específicamente, bien concretamente. Él dice, hay dos tipos de sabiduría: una sabiduría divina y otra sabiduría terrenal, diabólica, que se aparta completamente de Dios. Un ejemplo, podemos decir todo lo que la gente hace tan detalladamente para hacer el mal, eso se llama sabiduría demoníaca. Que es demoníaca, dice la escritura, diabólica. ¿Por qué? Porque la gente planifica hacer un daño, traman un mal para algo, para alguien, con punto, con detalles, se entrena. Usted puede ver a través de las noticias, a través del mundo entero, cómo la gente prepara cosas, planifica cosas con anticipación, trabajan, pone todo su esfuerzo para planificar algo en contra para destruir algo o destruir a alguien. Amén. Entonces, el pueblo de Dios tiene que entender esto y mirar eso. Wow, esta gente fue una mente satánica brillante. ¿Cómo hicieron todo? Porque se prepararon y pusieron todo su interés. Entonces, nosotros como creyentes de la palabra, también tenemos que tomar ciertos ejemplos y decir, wow, si queremos nosotros avanzar hoy día en todo el camino del Señor, ser prósperos, ser bendecidos, nosotros necesitamos tener el conocimiento de Dios, estar llenos de esa sabiduría espiritual, estar llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, mire lo que la palabra, cuando habla de conocimiento, habla de revelación. Habla de algo que estaba velado, pero ahorita viene a ser revelado. Entonces, aquí algo que le invito, por favor, le invito, mire, tome usted esta oración. Yo como apóstol, como padre espiritual, como pastor, como usted quiera llamar,
nosotros estamos orando, Padre, derrama, derrama, del momento que Dios, y sobre todo cuando Dios revela el llamado que viene a una persona, incluso debe aprender esto muy, muy simplemente. Cuando yo siempre miro esto, cuando trajeron a Simón donde estaba Jesucristo, entonces la gente o sus amigos no conocían el propósito de la voluntad en Simón. La gente simplemente lo miraba como un pescador con un carácter terrible. Para muchos era su mejor amigo, era considerado, pero Jesús, aparte de ver todo eso que tenía Pedro, luego fue Pedro y dijo, tú eres Simón, pero yo te llevaré a una dimensión de ser el apóstol que va a escribir parte del Nuevo Testamento. Entonces se da cuenta, entonces Jesús, ¿qué sucede? Jesús cuando se iba a orar al monte, no solamente él oraba por la voluntad expresa de Dios en su vida, sino que Jesús oraba para que se estableciese la voluntad del Padre en la vida de sus discípulos. Amén. Esto es lo que hace un líder, esto es lo que hace un hombre de Dios. No solamente él va a orar al Padre, que muchas personas cuando vienen a congregarse o vienen a la iglesia, la gente quiere que todo se resuelva, ore por mi economía, ore por mi sanidad, ore por todo, pero bueno, hay que hacerlo, que eso es muy importante para que la gente reciba y conozcan a Dios a través de sus milagros. Pero ¿qué sucede? La persona recibe el milagro, la persona recibe la economía, la persona recibe esto, pero ¿qué sucede? Como no tiene el conocimiento de su sabiduría, para conocer el propósito de eso en sus vidas. ¿Qué sucede? Reciben el milagro, pero luego ese mismo milagro los puede apartar del Señor. Te puede ver hoy día gente que camina sin conocimiento, sin sabiduría, hablan sin sabiduría, se comportan sin conocimiento, sin sabiduría, no están trabajando en el propósito de Dios. O sea, trabajamos para todo, menos para establecer el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, en ese caso, el apóstol Pablo, él oraba, yo quiero, y él decía, yo pido, ruego, en otras traducciones dice, ruego, amén, específicamente, amén, específicamente para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría espiritual. Mire, primeramente habla de conocimiento, conocimiento de su voluntad, podemos poner punto número 1, punto número 2, con toda sabiduría espiritual. O sea, ese conocimiento de su voluntad se ha acompañado de sabiduría espiritual. Amén. Y aparte dice, me gusta esta traducción porque dice, con conocimiento de sus propósitos. Entonces se da cuenta como esta oración que parece una simple oración, mire toda la dimensión que establece, rompiendo parámetros, rompiendo. Bueno, aquí podemos sacar cantidad de enseñanza, podemos entender que, y este hombre también oraba por su gente para que se le abra el conocimiento al hombre de Dios, a la mujer. Y en esto usted, naturalmente, cuando usted ora esta dimensión, automáticamente se debe activar en ti, en mi hambre por Dios. No simplemente yo vengo a buscar a Cristo, el que me sana, sino buscarle el sanador, conocerle a Él tal como Él es. Amén. Cuando yo conozco a Cristo tal como Él es, entonces, ¿qué sucede? El milagro que yo recibo va a ser permanente. El milagro que yo recibo en ese conocimiento de Dios, un ejemplo, perdón, perdón, en ese caso, un ejemplo, usted está en un proceso de recibir un milagro. En ese proceso de recibir ese milagro, no simplemente usted se enfoca en recibir el milagro en sí, puede ser sanidad, puede ser provisión, puede ser un milagro X o Y, una necesidad que usted tenga, sino que en ese proceso de que usted recibe el milagro, usted empieza a conocer al Dios de ese milagro, a ese Cristo maravilloso. Entonces ya usted no busca simplemente a Dios porque te bendice, a ese Dios que te va a dar a ti economía, ese Dios que te va a dar a ti una solidez, te abrir los cielos, sino que usted ya, aparte de eso, usted, wow, qué interesante, pero ya a mí, o sea, el milagro naturalmente lo necesito, para ahorita más importante para mí es conocerle a Él, porque cuando yo lo conozco a Él, automáticamente ese milagro que está en proceso, que viene para mí, cuando yo lo reciba, esto no me va a mover de Cristo Jesús, no me va a mover de su presencia o su voluntad, de lo que Dios tiene para mi vida. Entonces aquí este hombre establece, dice, con conocimientos de sus propósitos y entendimiento de las cosas espirituales. Mire la profundidad que te va llevando. Te va llevando para que seáis, mire, para que andéis como es digno del Señor. Amén. Esto es sobrenatural, mire. Entonces, se da cuenta que esto es simple para mucha gente, una simple oración. Mire la dimensión tan poderosa que tiene esta oración.
Entonces, cuando usted conoce, aparte de esto, aquí en esta traducción dice, para que andéis como digno del Señor, dice, mostrando admirable carácter, valentía moral e integridad personal para agradarle plenamente en todo, dando fruto en todo, toda buena obra, creciendo constantemente en el conocimiento de Dios, con una fe más profunda, una visión más clara y un amor ferviente de sus preceptos. ¡Wow! Literalmente, esto es extraordinario. Entonces, por eso es muy importante la oración apostólica, por eso es muy importante que alguien que tú consideres tu padre espiritual, tu pastor, ore por ti. Muy importante. Y por esa razón el apóstol Pablo decía, oren por mí, no solamente para cuando yo predique me sea dada una palabra de revelación y traiga un conocimiento, sino que también él decía, oren por mí, ¿por qué? Porque yo necesito entrar en ese reposo para poder recibir de parte del Eterno esto y para poder vertirlo en usted. Si la gente entendiera la importancia de usted sostener un ministerio pastoral, apostólico, un padre espiritual, porque ese hombre cuando se mueve en esa dimensión, ese padre en esa plataforma, es como el Moisés cuando entró allí a la cumbre a orar. Amén. El hombre se cansó. Moisés llegó un momento que se cansó, se le bajaron las manos porque es un ser humano, aunque es espiritual, pero llega un momento que necesita el apoyo de su gente. Ustedes recuerdan ese ejemplo que es poderoso, que te da un ejemplo de cómo sostener las manos de un hombre de Dios. ¿Qué es el Ur? Representa Ur y Aarón. Usted puede estudiar qué representa un Ur y Aarón. Dice que le sostuvieron las manos y aparte de eso dice que lo sentaron sobre una roca que estuviera sólido. Dice que hubo firmeza en sus manos y mire la dimensión. Mientras él estaba en esa cumbre, abajo el pueblo se prevalecía. Entonces, algo que hemos notado aquí muy importante es que cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios que ha sido llamado a liderar, está en una plataforma de revelación, va a tener una dimensión más clara para poder orar, interceder por los suyos. Imagínese este hombre desanimado. Y enseñamos hace un tiempo atrás el caso del apóstol Pedro, ¿cierto? Que fue arrestado, lo maltrataron, le dieron de látigo y lo metieron en el calabazo de lo más adentro y le pusieron 4 grupos de 4 soldados. Y dice la escritura que él se quitó sus sandalias, se quitó su manto, que es un simbolismo profético muy poderoso. Cuando el ángel se le reveló, ¿por qué se le reveló el ángel? Porque hay una iglesia que estaba orando por este hombre. Prácticamente cuando usted ve esta condición espiritual del apóstol, prácticamente él había dejado ya el llamado, manto, se quitó el manto, se quitó la sandalia, el ángel se le revela. ¿Por qué? Porque había una iglesia que estaba orando. Porque este hombre, algo que la gente no se le ha revelado profundamente, es que un hombre, Dios tiene unos códigos que cuando este hombre ora, mire la dimensión tan poderosa de la oración apostólica. No simplemente está orando para que tú seas próspero, no simplemente está orando para que tú seas sano, para que tú tengas aquí, tengas acá y te vaya bien, sino que lo más interesante es tu vida y tu relación con Dios. Entonces, en este campo de lo profético, dice que la iglesia hacía oración sin cesar, amén, por este hombre, por el apóstol Pedro, mientras estaba en esa cárcel. Ahora, debe entender que esto fue un fruto del trabajo del apóstol Pedro, porque él les enseñó a orar. Y cuando hay esa conexión de intimidad del hombre de Dios con su pueblo, con la gente, se crea unos mecanismos muy poderosos de revelación y usted va a poder incluso recibir lo que ese hombre está pasando. Aquí es muy interesante que así como un pastor, un padre espiritual recibe en el espíritu una carga por un hijo, por una hija, por una familia, usted empieza a orar y muy poderoso, repito esto, muy poderoso que ese hombre completamente esté libre, esté sano, esté próspero, esté bendecido, porque así se le abre mayormente la dimensión de revelación. En este caso, el apóstol Pedro estaba allí. Dice la escritura que cuando por la oración del pueblo, dice que un ángel vino, amén. Dice que la palabra que los soldados, esos 4 grupos de 4 soldados se durmieron, entró un sueño profundo. Entonces se da cuenta aquí, mire, se da cuenta que muchas veces Dios duerme a la gente, muchas veces el enemigo viene a traer carga de sueño a la gente. Usted debe entender eso. Y dice la palabra del Señor que cuando el ángel se le revela, lo primero que le tocó fue el costado. Amén. Eso es poderoso porque le toca el costado diciéndole, mira, acuérdate que Cristo Jesús, cuando se le abrió el costado, dice que salió sangre y agua, y eso simboliza el nacimiento de la iglesia. Le está diciendo, Pedro,
que la oración que están haciendo por ti, porque este hombre literalmente, él sabía que el otro día lo iban a sacar a matar, él se rindió, él dijo, no, de esta noche no paso, él soltó llamados, desánimo, soltó ministerio, se soltó el calzado que representa las sandalias del evangelio, se soltó el manto con que cubría, no solamente se cubría él, sino cubría a una generación, no tenía una dimensión para orar. Esto es interesante, si usted compara lo que le pasó a Pedro allí en ese momento que estaba solo a lo que vivió el apóstol Pablo con Silas. Dice que a la medianoche le pasó lo mismo, estaba en esa prisión, pero este hombre, por la oración igualmente de una iglesia que lo respaldaba, dice que en ese momento, cuando lo arrestaron, lo golpearon, le pusieron en el calabozo también, dice que él empezó a cantar y a orar y los presos les oían, pero en este caso Pedro soltó llamado. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre vaya a orar en esa dimensión cuando está siendo atacado, cuando tenía una amenaza de muerte? Él soltó todo, soltó llamado. Entonces, no era el tiempo, no era la voluntad del Dios que este hombre se fuese antes de tiempo. Él tenía todavía mucho que entregar a la iglesia y gracias al Padre que la iglesia tuvo esa revelación y empezó a cubrir. Ahora aquí, mire, interesante eso que él dice el ángel, le dice a Pedro, mira, Pedro, ciñete, cubre con tu manto, cúbrete con tu manto, ciñete el calzado, porque todavía hay cosas que tienes que hacer y se empezaron a abrir esas puertas, amén, para traer liberación. Entonces, aquí lo interesante de todo esto, quiero que entienda eso, es que la oración apostólica, vamos a volver a leer esto, que esto tiene una mención, vamos a tratar, a trabajar esta semana para tocar cada punto de esto y traer esa revelación a ti, a ti como creyente, a ti como hijo, a ti como un hombre de Dios con visión, alguien que tiene un propósito, alguien que tiene un llamado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos orando por provisión, pero ¿qué sucede? La sabiduría divina, amén, el conocimiento de su voluntad se te va a revelar para que tú adquieras esa llave que va a mover economía. También se te va a revelar a través del propósito el poder de cómo activar sanidad en ti, cómo caminar en el temor de Dios. Entonces, volviendo a esto, dice, por esta razón, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Quiero que entienda esto. Un hombre de Dios siempre va a orar por su gente. Un hombre de Dios siempre va a orar por la gente que Dios le puso para que ministrase. Un hombre de Dios tiene esa carga de orar por ti, de orar por tu casa, de orar por tu familia. Está bajo una cobertura apostólica, está bajo una cobertura de oración, de intercesión. Por eso es muy importante. Yo como hombre de Dios, junto con mi esposa, te pido, ora por nosotros para poder tener el tiempo, para poder estar descansado, tener una mente abierta en el espíritu, para poder orar por ti. Ese es nuestro trabajo, amén. Esa es nuestra asignación, orar por ti, clamar por ti. Muchas personas incluso menosprecian la oración de un hombre. Dicen, yo también sé orar, yo no sé que usted ore por mí. ¿Por qué? Porque no conocen el conocimiento de su voluntad, no tienen conocimiento de la sabiduría espiritual, no tienen conocimiento del propósito eterno. Entonces la gente menosprecia muchas veces la oración de un hombre de Dios, cuando la oración de este hombre, por esa razón, Dios ha puesto a hombres específicamente con un don, con un llamado, con una asignación, y también delante del Padre se pueden presentar y puede ser un representante delante de las cortes celestiales por tu vida, por tu familia. Un hombre de Dios clama al Padre, un hombre de Dios clama delante de Dios a ti. Entonces, mire, por esta razón, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros, pidiendo específicamente que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Así que yo oro delante del Padre. Clamo delante del Señor para que tú seas lleno del conocimiento de su voluntad. Recibe esto en el nombre, es para que se te abra la mente, el entendimiento, aprendas a caminar en el Señor, no simplemente conocer Biblia, no simplemente recitar la Biblia, no simplemente traer un mensaje alineado aquí este punto, sino que aparte de conocer en sí de revelación que se te meta por dentro, porque muchos de nosotros podemos hablar, pero ¿será que eso se nos ha revelado por dentro? ¿Será que nosotros caminamos en eso? ¿Será que Dios nos ha impartido esto? ¿Será que eso se convierte en hueso en mi hueso, carne en mi carne? Amén. ¿Será que bajo esa dimensión de revelación yo camino, yo me guío, yo me dejo proyectar? Amén. Entonces aquí hay que orar, y algo que Dios ha puesto en nuestro corazón es orar muy fuertemente por el creyente, por estos conocimientos
conocimiento, que sea lleno del conocimiento de su voluntad, lleno de revelación. Que la palabra, como dice el libro de Colosenses, que la palabra de Dios, amén, sea abundante en tu corazón, sea abundante en tu mente, sea abundante dentro de ti. ¿Para qué? Para que la palabra enseñe y se establece dice, de la abundancia de tu corazón, de la mente, amén, la abundancia que está allí, hable tu boca, hable revelación. Y no solamente hable tu boca, sino que recibas esa revelación para tomar decisiones. Porque qué interesante, hoy día podemos manejar mucho conocimiento, pero ¿será que yo practico ese conocimiento? ¿Será que yo enseño una cosa, oro una cosa, pero vivo otra cosa? Entonces estamos orando, aquí hay que orar para que se alineen mis acciones con la palabra, lo que yo hablo, que realmente yo lo viva, porque esto va a crear en una dimensión tan poderosa de revelación y va a crear una cobertura. Entonces aquí dice Dios, mire, sea lleno del conocimiento de su voluntad, sea lleno del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría espiritual, para que tú apliques lo que está en tu corazón, esa revelación, la apliques a tu vida, camine bajo revelación. Recuerde que todo eso es por revelación. Esto no es por sabiduría humana. Un ejemplo, algo que es una persona que le cuesta, un ejemplo, mucha complicación perdonar a alguien. En la cuestión humana sentimental es imposible que tú perdones a alguien. Amén. Se te puede ayudar, se te puede dar cierto consejo, pero esto sucede en la dimensión de lo sobrenatural por revelación. Amén. Por iluminación divina. Cuando tú dices, Señor, esta persona me pasó a mí, me acuerdo, tenía odio, resentimiento, cuando recién me convertí al Señor, mucha gente me hizo mucho daño, muchas personas, y eso estaba por dentro de mí. ¿Qué sucedió? Cuando conozco al Maestro, cuando conozco a Cristo Jesús, Él se revela mi corazón, empiezo a leer la Escritura, me empieza a enseñar, y entonces vino esa conocimiento, lleno de su voluntad, la voluntad, la voluntad del ser humano, quiero que entienda, muchas veces está en contra de la voluntad del Padre. En la voluntad humana, mis sentimientos no querían perdonarme, era difícil. Ahora, cuando leo la palabra y dice, Señor, tu palabra manda que perdonemos, ¿qué tengo que hacer aquí? Entonces allí cuando usted entra en esa revelación que Jesús entró en Getsemaní a orar, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces cuando usted recibe revelación, conocimiento, amén, de su voluntad, se lleno de conocimiento de su voluntad, usted estudia y se revela, wow, hay que perdonar. Señor, ¿qué sucede? Tengo que meterme en la dimensión del espíritu. ¿Para qué? Para aplicar este conocimiento de su voluntad en la sabiduría espiritual. Padre, porque aquí hay una guerra espiritual. Tu voluntad quiere ponerse por encima de la voluntad de Dios. Un ejemplo, la voluntad de Jonás era que irse fuera, no predicar la palabra. Entonces se puso la voluntad de Jonás por encima de la voluntad del Padre. Y es cuando tiene que haber ese rompimiento. ¿Qué sucede? Me metí a orar, Señor, yo no puedo, me duele, pero tu palabra dice esto. Y ahí es cuando usted se topa con esa revelación, el Espíritu Santo te empieza a enseñar. Dice tu palabra, es como me topé primeramente por ese gran texto que me ha ayudado tanto, Romanos 8:26. A la verdad yo no sé orar como conviene, pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles porque Él conoce la intención del corazón. Entonces, ¿qué sucede? Usted lleva ese conocimiento de su voluntad, lo tiene que traer en la sabiduría divina para aplicarlo en su vida. Señor, tu palabra dice que tengo que perdonar, pero yo no quiero perdonar. Lo que me pasó es muy fuerte. Ahora, ¿qué sucede? Necesito la intervención divina en esa situación. Necesito caminar en esta sabiduría divina. Entonces, ahí viene el golpe. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros conocemos, tenemos un poquito de conocimiento de su voluntad. Y puede ser que estamos llenos de conocimiento de su voluntad, pero ¿qué sucede? Si me quedo allí, no lo pongo en práctica, eso simplemente se queda en conocimiento, no en revelación. Entonces, ese conocimiento lo tengo que llevar a que mi vida literalmente lo va a vivir, lo va a experimentar. Esto se llama una vida en el conocimiento, en lo sobrenatural, en la sabiduría divina. ¿Qué sucede? Me había hecho daño y tenía odio, resentimiento, amargura, todo esto, venganza.
¿Qué sucedió? Pero me topo con la revelación. Padre, tu palabra me enseña. Fue pum, duro que el Señor empezó a tratar con mi vida. Debes perdonar, debes perdonar, debes perdonar. Señor, fue tan duro, no puedo. Y usted hacía fuerza en humano. Señor, tengo de un momento a otro, nos metimos a orar allí la palabra y ahí el texto que boom, venía con fuerza. Y dije, Señor, yo no puedo, pero tu palabra dice que lo tengo que hacer. Allí, la verdad, yo no sé orar como conviene, pero de un momento a otro, cuando usted se rinde al Señor, de un momento a otro, que ese conocimiento, sea lleno del conocimiento de su voluntad, empezó a aplicarse en la sabiduría espiritual dentro de ti. Entonces esto vino un rompimiento, ¡pum! Se rompió. Ahora usted, wow, ahora ya no me es difícil perdonar porque ya tengo el conocimiento, pero si me quedo en ese conocimiento, ¿cómo llevo ese conocimiento a una revelación, a vivirlo? Tiene que haber un merisma, tiene que haber un cambio. Yo necesito, escuchen bien, y aquí me aprendí algo y gracias al Señor que Dios tuvo misericordia, pero ¿qué tuve que decir? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, aunque me cueste trabajo, aunque no entienda, pero tu voluntad dice, tu palabra aquí dice que necesito perdonar. Amén, me es duro. Y yo le dije, Señor, ayúdame, yo no puedo, me es difícil, ayúdame tú. Y me puso a orar, me puse a interceder, Dios me empezó a guiar cuando sentí literalmente en mi espíritu que algo se rompió. ¿Y qué sucede? Automáticamente sentí que ese odio salió, boom, esa amargura salió y vino el amor. Entonces ya la oración se cambió. No pude orar por esa persona, ahora pude orar, pude bendecir a esa persona. Y eso fue una de las primeras enseñanzas que el Señor nos dio en ese tiempo de revelación. Entonces, vamos a volver a leer para que ustedes entren en esta revelación. Amén. Dice que este hombre, del momento que supo de ello, por eso es muy importante cuando usted, como pastor, yo veo que llega alguien a la iglesia, muchas veces es fuerte, se me queda la imagen de esa persona, tal vez no sé su nombre, porque ya acaba de llegar y tengo que grabarme el nombre de las personas, ya veo el rostro y se convirtió, vino ayer. Y yo puedo cerrar mis ojos y muchas veces Dios me presenta el rostro de personas, incluso personas que se les predicó hace mucho tiempo, que han llegado a la iglesia, familia. Entonces viene eso. Y a usted tiene que empezar a orar, Padre, revélale tu voluntad, que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces, cuando usted ora de esta manera, sea lleno del conocimiento de su voluntad, usted debe entender algo interesante para que estas personas sean llenas del conocimiento de su voluntad. Hay una manera expresa, una manera cual, por esa razón Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. ¿Quién es Jesucristo? La voluntad del Padre expresada aquí. Entonces, cuando usted ora de esta dimensión, oro para que esta gente sea llena, simplemente usted lo que está conectando su alma a la palabra, a la revelación, que conozcan de ti, que antes de que la gente venga, la gente cuando viene con ese enfoque, mi milagro, o sea, no quieren, es más, ni cuando la gente no tiene hambre de Dios y tiene hambre por un milagro, la gente simplemente no escuchan la palabra. Tal vez no escuchan lo que se está predicando. Ellos simplemente tienen su mente en mi milagro y que el pastor va a salir, me va a poner la mano y todo va a cambiar. Y resulta que ese día el pastor oró por la gente y la gente se va así, muchas veces se va enojada. ¿Por qué pasó esto? Porque la persona, en vez de buscar su milagro, necesita buscar la voluntad del Dios expresa en el conocimiento de su voluntad sobre esa persona. Y muchas veces Dios ahí en medio de ese proceso le da el milagro, lo enamora. Es como dar un caramelito a un niño, le enamora con ese milagro. ¿Qué sucede? Esa persona luego enamorada de Dios va a buscar la voluntad del Padre, pero hay personas que literalmente vienen con cegadas. Yo quiero mi milagro, recibo mi milagro, goodbye, me voy. Y Dios dice, antes de soltarte ese milagro, yo quiero que tú me conozcas a mí, porque puedo que te suelte el milagro, pero si no me conoces a mí, te quedas con el milagro, pero no te quedas conmigo. Si tú me conoces a mí, te me conoces el propósito al cual Dios te llame, te vas con el milagro y aparte ese milagro va a ser duradero, porque ese milagro fue la excusa de Dios para que tú me conozcas. Entonces aquí algo que la iglesia necesita hacer es orar. Ore por su hijo, ore por su hija, ore por la gente, ore al Padre. Señor, que este pueblo sea lleno del conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría espiritual. Que no solamente tengan un conocimiento natural, porque hoy día, escuche bien, hay tanto conocimiento, tanta informática. Usted puede, incluso las personas dicen, deme un texto que me hable acerca de prosperidad. Señores, pero quieren saber prosperidad, pero sin saber quién es el que prospera.
Cuando tú simplemente te apoderas del pan, pero sin conocer al panadero y decirle al panadero, mira, quiero que me enseñes, simplemente te llevas el pan, pero no aprendes, no conoces la persona que te llevó esa bendición a la mesa. Entonces usted necesita conocer, Señor, enséñame todo esto. ¿Para qué? Dice, bueno, esto es poderoso, con toda sabiduría espiritual, con conocimiento en su propósito. Mira, cuando usted y yo conocemos, somos llenos del conocimiento de la voluntad con toda sabiduría, entonces vamos a conocer propósito, por qué pasó esto, para qué yo estoy aquí, propósito, qué es lo que tú quieres que yo haga, para qué tú me llamaste. Yo estos días estaba hablando con alguien y tiene una capacidad linda y yo que me gustaría mucho que usted ayudara en esto. ¿Por qué tiene esa capacidad? Entonces usted empieza a conocer para qué yo vengo aquí, para qué yo estoy. Muchas personas, muchos de nosotros pelean con el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque desconocemos el conocimiento de su voluntad, no operamos en sabiduría. Y muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios conocen el llamado, conocen lo que fueron, para qué fueron creados, pero no quieren literalmente ser transformados. Entonces aquí hay que orar al Padre y en este tiempo donde viene tanto caos, donde hay error, confusión, engaño, tantas cosas, aquí hay que orar toda la iglesia, clamar al Padre específicamente la oración apostólica para esta temporada, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, el conocimiento de su, puesto los ojos en Jesús. Dije, no mira nada, hoy día la gente está mirando aquí, mirando acá y se apartan, se confunden. Jesús dice, amén. El apóstol Pablo enseñaba, mire, despójense de todo esto, ponga su mirada en Cristo, 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 el autor y consumador de la fe. Olvídese de lo que está pasando, olvídese lo que uno dice, olvídese lo que otro dice. Hoy día, incluso dentro del pueblo de Cristo hay contiendas. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el uno dice esto, el otro dice, de acuerdo a todo lo que está pasando en el mundo entero, hay división dentro del cuerpo, pero estamos olvidando el enfoque, Cristo, 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 Cristo. O sea, lo que está sucediendo, por eso la escritura dice, ¿quién me va a poder apartar del amor de Cristo Jesús? Incluso hoy día están diciendo, bueno, si está el pueblo de Dios, mira lo que está pasando. No, ese Dios es malo. Mucha gente se está apartando de Dios y mucha gente está mirando a la iglesia, al pueblo, como algo ¿cómo es posible que esta gente sea pueblo de Dios? Entonces se da cuenta, entonces Dios le dice, ustedes quiero que en esta temporada haya un clamor profundo de ser lleno del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría espiritual, o sea, aplicar ese conocimiento en día a día en cada decisión. Por esa razón, cuando usted y yo tomamos decisiones y no consultamos a Dios, es posible que usted tome una decisión muy inteligente, una sabiduría humana impresionante. Wow, pero ¿qué sucede? ¿Será que esa es la voluntad del Padre para usted? Hoy día la gente se apoya en su propia prudencia. Hoy día la gente, en vez de consultar a Dios, consulta en Google y van aquí, van allá. No sé, o sea, más fácil yo consultar Google, más fácil yo ir ante el profeta. Ora por mí, dame la palabra profética y te puede soltar la palabra profética, pero si usted no tiene el conocimiento de su voluntad ni la sabiduría divina, esa palabra profética incluso a mucha gente le puede hacer daño. ¿Por qué? La gente se vuelve orgullosa, ya no consultan a Dios, consultan al profeta. ¿Qué es lo que la gente hacía antes de conocer a Cristo? Vamos a ver qué el profeta me dice, pero incluso le pueden dividir. Bueno, este profeta me soltó esa palabra, de toda esta palabra profética me gustó esto sí me gustó, esto sí me dio, pero esto otro que me gustó, no, esto no me gusta. Entonces la gente se vuelve selectiva. Ahora, cuando usted tiene el conocimiento y está lleno del conocimiento de su voluntad, usted sabe que si lo que está haciendo es correcto o no está correcto. Usted sabe que si está haciendo las cosas de acuerdo a Dios o no está de acuerdo a Dios. Usted sabe que si usted está consultando a Dios para tomar sus decisiones o no. Usted sabe, o sea, el conocimiento de la verdad de Cristo, el conocimiento de su voluntad, automáticamente te confronta y te dice, no, papá, mira, lo que tú estás haciendo no te respaldo, no está en mi sabiduría, no está en lo que yo tengo para ti. Tal vez a ese le aprovechó eso, pero a ti no. Entonces dice que no solamente seamos llenos del conocimiento de su voluntad, sino llenos de toda sabiduría. Amén. Llenos para saber cuál el conocimiento de su propósito y entendimiento de las cosas espirituales. Y para que andes con, mire lo que te dice. Cuando usted y yo conocemos específicamente la voluntad de Dios, con toda sabiduría espiritual, para tener un conocimiento, ese conocimiento aplicable en el propósito divino, perdón. Entonces, ahí yo entiendo las cosas espirituales. Mucha gente no entiende las cosas espirituales porque no han sido llenos del conocimiento de la voluntad. Mucha gente incluso
tiene mucha Biblia, conoce mucha Biblia, pero no aplican nada de eso en sus vidas espirituales. O sea, yo tengo tanto conocimiento, Dios me habla, bueno, gloria al Señor, pero en esas cosas simples, muchas veces yo me rebelo en contra del propósito de Dios. Un ejemplo, ¿será la voluntad de Dios congregarse? Mucha gente, no, entonces, ¿será la voluntad de Dios amar al hermano? ¿Será la voluntad de Dios simplemente, será la voluntad de Dios vivir próspero? ¿Será la voluntad de Dios andar en sanidad? ¿Será la voluntad del Señor yo caminar en regla con Dios? ¿Será su voluntad? Cuando usted conoce eso, son cosas muy simples que automáticamente usted las conoce. Entonces aquí todo esto, sabiduría divina, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad, aprender cuál es el conocimiento de sus propósitos, y usted ya entiende las cosas espirituales para que para que andéis como es digno del Señor. Amén. O sea, mi vida automáticamente voy a andar, tomar decisiones de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces mi andar va a ser digno de acuerdo al Señor. O sea, mis decisiones, mi comportamiento, lo que yo hablo, lo que yo digo, para dónde voy, lo que yo hago. Amén. Ahí usted se da cuenta de si usted pone a Dios número uno o no pone a Dios número uno. Las decisiones que usted toma, usted debe pensar, las decisiones que yo tomo, ¿realmente ponen a Cristo primero o lo tenemos rezagado? ¿Será que yo tomo mis decisiones por propia conveniencia o mi voluntad, o busco la voluntad del Padre? Busco el propósito, busco para conocer las cosas espirituales que están aconteciendo de acuerdo a la decisión que yo voy a tomar. Entonces, lo interesante de todo esto, mira el resultado. O sea, para que usted y yo caminemos como es digno del Señor, necesito conocer la voluntad expresa del Señor. Entonces, viene por oración, pero también viene por estar expuesto a una revelación, estar expuesto a una enseñanza, estar expuesto a lo que la palabra enseña. Entonces allí algo que usted y yo necesitamos saber es preguntarme esto en mi vida, preguntarme esto: ¿yo realmente quiero ser transformado por Dios? ¿Realmente yo quiero conocerle a Dios? ¿Realmente yo quiero poner mi vida a su servicio? Señor, úsame para lo que tú quieras. Pues realmente, si yo amo a Dios, puedo poner mi economía a su servicio, mi vida a su servicio, lo que yo tengo a su servicio, o simplemente yo le pongo lo que yo determino y sin el conocimiento, en el propósito. Entonces aquí se da cuenta que mi vida tiene que caminar de acuerdo a la palabra. Y mire lo que dice. ¿Cómo yo debo andar como digno del Señor? Dice la escritura aquí, dice, mostrando admirable carácter, valentía moral e integridad personal para agradarle plenamente en todo. Amén. Dice, dando fruto en todo, toda buena obra, creciendo constantemente el conocimiento de Dios. O sea, esto no se puede parar dentro de ti. Usted también tiene que, yo y todo el mundo tiene que hacerse esta pregunta: ¿será que yo estoy creciendo constantemente en el conocimiento de Dios, o estoy como el cangrejo echando para atrás? Amén. Entonces aquí usted tiene que, dice, dando fruto en todo. Amén. Realmente yo estoy dando fruto, realmente yo estoy caminando, yo estoy creciendo constantemente en el conocimiento de Dios. Entonces dice, con una fe más profunda. O sea, esto está hablando de una dimensión de revelación más, o sea, si usted hoy día determina, yo me detuve. Sí, o sea, usted debe entender, por esa razón, cuando hablamos la semana pasada, que dice que hay que regresar dice que regresando al primer amor, primeras obras. Entonces, mire, yo tengo que preguntar: ¿será que el momento que yo me convierto a Cristo, que yo reconocí, me enamoré tanto de Él, que si no le pedía lo que le pedía, wow, es todo tuyo? ¿Será que yo estoy en ese primer amor? ¿Será que yo estoy constante en un crecimiento? ¿Será que estoy dando frutos dignos? ¿Será que estoy caminando en buena obra, creciendo constantemente en el conocimiento del Señor? Dice allí, con una fe más profunda, una visión más clara, un amor ferviente por sus preceptos, oramos para que seas fortalecido, vigoroso, con todo poder, según su glorioso poder, para alcanzar toda clase de resistencia y paciencia con gozo, y dando gracias al Padre que nos ha calificado para compartir la herencia de los santos, el pueblo de Dios en la luz. Esto es muy poderoso, y eso lo voy a escribir allí en la red de la Casa del Rey de la Gloria, para que usted lo lea, lo medite, y usted tiene que decir: wow, Señor, yo necesito conocer y ser lleno del conocimiento de su voluntad. Necesito conocer tu voluntad. Y aquí en este caso, como apóstoles, como pastores, le estamos orando en esa dimensión por usted, el conocimiento del Padre, que el Señor llene, que mi Padre llene con
todo conocimiento, sea lleno de todo conocimiento de su voluntad. Cuando se ora esto, mire todo lo que se suelta, boom. Por eso cuando se ora de una dimensión apostólica, una dimensión de revelación, se suelta todo esto, se suelta todo ese conocimiento, se suelta toda esta manifestación y vamos a orar al Padre fuertemente, Padre, empezando por nosotros que hacemos llenos de todo el conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría espiritual, con todo conocimiento de tus propósitos, entendiendo todas las cosas espirituales. Llega el momento que cuando usted se llena de todo el conocimiento de su voluntad, para usted va a ser mucho más fácil entender las cosas espirituales, entender a Dios, entender el propósito, entender por qué Dios hace ciertas cosas, por qué Dios mueve ciertas cosas por aquí, hace ciertas cosas. Cuando usted tiene esto en sabiduría, usted va a caminar como es digno del Señor, agradándole al Señor en todo. Amén. Mostrando su carácter, un carácter admirable, un carácter y una valentía moral y integridad personal para agradarle plenamente a Él en todo y dando fruto en todo. Yo le declaro a usted que usted va a dar fruto, 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 fruto en toda buena obra. Usted, y aparte dice que va a estar creciendo constantemente en el conocimiento de Dios. O sea, usted no se puede detener. Usted no puede pararse. Usted empieza a dar fruto en la presencia, la palabra. Usted empieza a crecer constantemente en el conocimiento de Dios. No simplemente usted va a decir, yo conozco Biblia, yo conozco todo eso, sino que mi vida le va a decir a la gente, este hombre, esta mujer camina de acuerdo al carácter de Cristo. No simplemente él tiene conocimiento, sino que él lo aplica de acuerdo a la revelación de Dios y de acuerdo a la palabra. Amén. Así que oramos al Padre para que usted sea lleno de ese conocimiento. Amén. Y esto te va a llevar a tener hambre por Dios, hambre por la palabra del Eterno, hambre por Dios, para que tú consultes a Dios. Señor, usted tiene que hacer esa pregunta, Señor, ¿será que estoy creciendo? Todos los días aprenda algo de Dios, todos los días. La Biblia es tan amplia, el pan, diga, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, no los frijoles. Amén, no, no la pupusa, no el plato montañero colombiano, la arepa, no el chorizo, el pan, la revelación. Lo que yo necesito, dámelo hoy, Espíritu Santo, y que yo lo aprenda, yo lo asimile, que la revelación me adquiere y me active mi temor de Dios. Hoy la gente está caminando sin temor de Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que están activadas en el mundo entero y tanta confusión. Yo oro al Padre para que tú recibas el shalom de Dios, la paz del Eterno y camines en el conocimiento de su voluntad. Amén. Así que te bendigo en esta mañana maravillosa, declarando sobre ti la paz, el shalom de Dios. Amén. Te invito el día de hoy, para que tú eh, puedas, por favor, conectarte a las 12 del mediodía, para que ores, para que clames, para que intercedas delante de la presencia del Eterno. Y 8 de la noche igualmente, un grupo de intercesores. No sé si ayer oraron, no vi a nadie que estaba orando. Así que muy importante que nosotros oremos, clamemos al Eterno. No se canse de orar, no se canse de clamar. Hay tanto por qué orar. Hay tanto, y sobre todo, por favor, para que la gente camine en Cristo, nadie se aparte, nadie se aleje. Cubrimos al pueblo de toda apostasía. Amén. Que las personas caminen en revelación, que las personas sean llenas del conocimiento de la verdad de Cristo, de la presencia, que venga una persecución santa, que Dios nos hable, que Dios nos inquiete, que Dios nos haga incluso sentir esa cosquillita de ese deseo de su presencia, de estar en su gloria, de caminar en su revelación, de caminar en su unción, de caminar en su verdad. Esa hambre por Dios, esa hambre por su presencia, que se active de una manera muy profunda en todo nuestro ser, en todo nuestro espíritu. Yo declaro, impartimos esto a toda la iglesia de Cristo Jesús, a todos, empezando por nosotros, pastores, ministros, los intercesores. Guarda el corazón de ellos, guarda su vida, y que el temor tuyo caiga sobre todos nosotros, Padre mío. Oramos delante de ti, delante de tu maravillosa presencia, y darnos cuenta si nosotros estamos creciendo constantemente. Estamos creciendo constantemente. Tiene que ponerse en su corazón. Tengo que crecer constantemente en el temor, no simplemente en el conocimiento,
y me aprendo toda la palabra. ¿Qué de eso que yo recibo lo pongo por práctica en mi corazón, en mi vida? Para estar delante del Padre, que la gente diga, wow, este pueblo es un pueblo que ama a Dios y un pueblo que respeta a Dios y yo quiero ser como ese pueblo. Amén. Así que, amados, muchas bendiciones, que mi Padre te bendiga de una manera muy poderosa y fuerte y que te siga revelando a Cristo Jesús. Te amo. Conéctese a mediodía y por la noche, por favor. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. todo a Cristo yo me entrego.